Imagina por un instante que toda tu vida sea una coreografía invisible. Cada paso que das, cada decisión que tomas, cada sueño que cultivas, no fueron realmente elegidos por ti. No fueron realmente pensados ni cuestionados. Simplemente seguiste el flujo, como miles a tu alrededor. Ortega y Gasset, uno de los pensadores más lúcidos e implacables del siglo XX, se atrevió a señalar aquello que la mayoría prefiere ignorar. Vivimos en piloto automático. La vida humana moderna se ha transformado en una rutina hipnótica, donde despertamos, trabajamos, consumimos y repetimos, sin jamás preguntarnos, ¿esto es realmente vivir? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué tus días parecen siempre iguales, aunque las semanas cambien? Según Ortega y Gasset, esto no es una coincidencia. Somos producto de una época en la que el hombre masa se ha acomodado a un mundo ya dado, listo y premoldeado, donde pensar es casi un acto de rebeldía, y cuestionar lo obvio es un crimen silencioso. El sistema, la sociedad y hasta tus propias circunstancias han sido hábilmente diseñados para garantizar que sigas obedeciendo, en silencio, sin siquiera darte cuenta de que existe una prisión, mucho más allá de los muros. La tragedia es sutil, pero devastadora. Ortega y Gasset describió esta condición como el estado más peligroso de todos. Vivir sin ser consciente de estar vivo. Navegar por las horas como quien sigue un guión escrito por manos ajenas. No existe elección real cuando la mente se adormece en la comodidad de la rutina. Solo hay repetición. Y, sin que lo notemos, nos convertimos en piezas de una maquinaria que no construimos, ni controlamos. El filósofo advertía, el hombre que no piensa, no vive, solo sobrevive. Y es ahí donde habita el abismo. La mayoría no se da cuenta de que vive en automático, porque ese es justamente el signo de que ya fue completamente tomado por él. Pero aquí está el punto más incómodo de todos. Es posible que en este mismo momento estés viviendo la ilusión de libertad, creyendo que eliges, decides y trazas tus propios caminos. Cuando, en realidad, todo a tu alrededor, la cultura, las creencias, los hábitos, incluso tus deseos, fueron sembrados en ti, como semillas invisibles. Ortega y Gasset llamó a esto circunstancia. Y según él, el ser humano es un prisionero voluntario de su tiempo, moldeado por influencias que rara vez cuestiona. El pensamiento crítico, por lo tanto, no es un lujo. Es el único camino para escapar de la masa y recuperar tu verdadera identidad. Así que, antes de que este video termine, te invito a hacer algo que pocos se atreven: detenerte, respirar, observar, cuestionar. Y si Ortega y Gasset tiene razón, y todo indica que sí, tal vez nunca hayas vivido realmente hasta hoy. Tal vez, detrás de cada elección que crees haber hecho, solo exista un reflejo condicionado de la sociedad que te formó. La única forma de salir de este laberinto es enfrentar la verdad, por más incómoda que parezca. Y lo que viene a continuación abrirá tus ojos a algo que jamás podrás desver. La vida moderna es, en esencia, un teatro silencioso donde las personas interpretan papeles que jamás eligieron. Ortega y Gasset observó esto con una claridad aterradora. Él veía al hombre contemporáneo como alguien que no vive, sino que simplemente actúa. Una máquina sofisticada, programada para cumplir tareas diarias, sin jamás darse cuenta de la prisión invisible que lo rodea. El mundo a tu alrededor se ha convertido en un escenario tan bien construido, que la simple idea de cuestionar la obra ya parece absurda. Y así, la sociedad sigue, día tras día, inmersa en una rutina vacía, sin valor para detener el espectáculo. Pero existe algo aún más inquietante en este retrato filosófico. El hombre masa, como Ortega lo definió, no solo acepta este modo de vivir, lo defiende. Y lo defiende con uñas y dientes, como si admitir lo contrario significara reconocer su propia ausencia. A lo largo de la historia, la humanidad siempre ha oscilado entre pensar y obedecer. Sin embargo, nunca antes hubo una época donde obedecer fuera tan cómodo, y pensar tan doloroso. Para Ortega, lo que llamamos vida común no es más que una serie de respuestas automáticas a los estímulos que la sociedad nos ofrece. En una de sus metáforas más brillantes, Ortega y Gasset
Comparaba al ser humano con la cáscara de sí mismo, un envoltorio social que parece sólido, pero que por dentro solo esconde el vacío de una existencia sin propósito. Las personas se han acostumbrado a navegar por sus días sin jamás confrontar la esencia de lo que son. Esto crea una paradoja cruel. Mientras más se acostumbran a sobrevivir, menos perciben que han dejado de vivir. Es una anestesia gradual, donde el mundo que los rodea va perdiendo sabor, sorpresa y sentido. Lo más sorprendente es que esta prisión no tiene barrotes. No existen esposas, no existe celda. Se construye en silencio, a través de la repetición, a través de la falta de preguntas, a través de la aceptación ciega de que así siempre ha sido. Y es precisamente por eso que la mayoría no ve lo atrapada que está. Ortega y Gasset defendía que la verdadera libertad no nace del derecho a elegir, sino de la capacidad de comprender. Y quien no comprende el mundo en el que vive, no vive, solo ocupa espacio. Llegados a este punto, la reflexión se vuelve inevitable. ¿Cuántas decisiones en tu vida han sido realmente tuyas? ¿Cuántos sueños, opiniones y elecciones nacieron de tu conciencia? ¿Y cuántos fueron heredados de un mundo que ni siquiera pidió tu permiso? Ortega y Gasset acusaba al hombre moderno de vivir en automático no como una ofensa, sino como una advertencia. Y para quien escucha esta advertencia por primera vez, ya no hay retorno. El verdadero drama de la vida contemporánea, según Ortega y Gasset, es que el hombre moderno cree ser libre simplemente porque le enseñaron a repetir esa creencia. No cuestiona sus orígenes, sus circunstancias, ni la estructura invisible que moldea cada uno de sus pensamientos. El hombre masa, como lo llamaba el filósofo, se ha convertido en un producto perfecto de la civilización automatizada, eficiente, adaptable, obediente y, sobre todo, inconsciente de su propia prisión. Al fin y al cabo, la trampa más peligrosa es aquella que hace sentir a su víctima cómoda. Ortega y Gasset sostenía que toda existencia humana es inseparable de sus circunstancias. La frase que eternizó su pensamiento fue clara y cortante como una navaja. Yo soy yo y mi circunstancia. Esta es la confesión que pocos tienen el valor de enfrentar, pues desmonta la ilusión de autonomía y señala, sin piedad, la realidad. El mundo nos moldea antes incluso de que sepamos que existe. Somos lanzados a un tiempo, una cultura, una lengua, una historia, y antes de construir cualquier idea sobre lo que somos, ya hemos sido esculpidos por fuerzas invisibles. Peor aún, afirmaba Ortega, es cuando el hombre olvida que podría ser el escultor de su propia vida. La mayoría prefiere el camino del menor esfuerzo, repetir lo que fue heredado, seguir la corriente, no comprometerse con preguntas incómodas. Así, el hombre masa se transforma en un fantasma que habita su propio cuerpo, viviendo de reflejos condicionados y respuestas automáticas. No se reconoce como prisionero, porque aprendió a llamar hogar a su celda. Y es en este punto donde el pensamiento de Ortega se vuelve aún más perturbador. Si vivir en automático es tan común, tan aceptado y tan cómodo, ¿quién se atrevería a elegir el camino inverso? Cuestionar el mundo, despertar de la hipnosis social, es un acto de ruptura, una elección que exige valentía, porque quien despierta a la conciencia ya no ve el mundo como antes. Y ese despertar, según Ortega, es doloroso, pero es el único camino para vivir plenamente, como un ser auténtico y no como engranaje. Detrás de cada rutina que parece inofensiva se esconde la verdadera tragedia, la de una vida desperdiciada sin siquiera saberlo. Ortega y Gasset no denunciaba esto solo como un diagnóstico filosófico, sino como una invitación. Una invitación al enfrentamiento con la realidad más incómoda de todas, que tu vida pudo haber sido vivida hasta ahora en piloto automático. Y la decisión de salir o permanecer en ese estado pertenece solo a ti. La verdadera ironía, como Ortega y Gasset señalaba, es que el hombre moderno se enorgullece de vivir en la era del progreso, de la información y de la libertad, cuando en realidad vive atrapado en lo que el filósofo llamaba comodidad mental. Ese es el veneno silencioso de la sociedad automatizada. Cuanto más fácil es vivir sin pensar, menos personas desean hacer el esfuerzo de reflexionar. Pensar se ha vuelto para la mayoría una carga demasiado pesada.
Después de todo, ¿para qué cuestionar el mundo si parece funcionar lo suficientemente bien? ¿Por qué despertar de la comodidad si el sueño es más dulce que la realidad? Ortega denunciaba este comportamiento con precisión quirúrgica. Según él, el hombre masa, aquel que vive en automático, no percibe que su vida es solo una repetición de modelos ya hechos. La forma en que habla, lo que desea, lo que considera correcto, lo que teme. Todo eso le fue entregado listo, embalado y etiquetado por la cultura en la que nació. Nada fue realmente creado por sí mismo. La ilusión de individualidad es el truco más cruel de esta maquinaria social, pues convierte al prisionero en un cómplice voluntario. Con cada generación, el poder invisible de esta masificación se vuelve más eficiente, más sutil y mucho más difícil de detectar. Ortega veía a la sociedad como un organismo que sustituye el esfuerzo por el conformismo, que anestesia la mente con distracciones y que transforma el cuestionamiento en algo indeseable, casi subversivo. Pensar demasiado, hoy en día, es visto como una molestia. Ser crítico es etiquetado como arrogancia. Buscar sentido es considerado una pérdida de tiempo. Y de esa forma, las rejas invisibles se vuelven cada vez más sólidas. Sin embargo, para Ortega y Gasset, el pensamiento no es una elección intelectual, sino un deber existencial. No basta con existir, es necesario estar despierto en el mundo. Vivir de forma consciente es rechazar el piloto automático, es desconfiar de cada certeza heredada, es preguntarse todo el tiempo: ¿por qué acepto esto como verdad? ¿Por qué actúo de esta manera? Y esas preguntas no son fáciles, ni cómodas. De hecho, son el comienzo de una transformación dolorosa, pero profundamente liberadora. Lo más perturbador es que, al contrario de lo que muchos creen, la libertad no comienza cuando uno elige, sino cuando se da cuenta de cuánto ha sido condicionado. La conciencia de este estado es el primer paso para convertirse realmente en humano, y no solo en una pieza más del engranaje social. Según Ortega, quien no ve sus circunstancias está condenado a ser dominado por ellas para siempre. El pensamiento de Ortega y Gasset carga con una advertencia que resuena como un susurro incómodo en la mente de quien se permite escuchar. El mundo moderno ha cambiado la grandeza del ser por la mediocridad del tener. El hombre que vive en automático ya no busca el sentido de su existencia. Solo acumula logros, títulos, objetos y distracciones. Como si llenar el tiempo y llenar los bolsillos fuera lo mismo que vivir plenamente. La cultura que lo rodea refuerza esa ilusión cada día, transformando la prisa en virtud y el vacío en rutina aceptable. Ortega llamaba a esto la barbarización cómoda de la vida civilizada. Una era en la que el ser humano se vuelve incapaz de pensar más allá de la próxima tarea, del próximo deseo, de la próxima distracción. Y, en ese estado, se aleja cada vez más de su esencia, hundiéndose en una vida de repetición y ruido, donde el silencio, la reflexión y la búsqueda de un sentido real se vuelven ausencias raras y casi prohibidas. El hombre que no cuestiona el mundo vive como si fuera inmortal, ignorando que la vida se le escapa mientras apenas sobrevive. Pero aquí es donde la visión de Ortega se transforma en una verdadera provocación. El ser humano solo conquista su autenticidad cuando rompe con el ciclo del automatismo, cuando entiende que cada decisión inconsciente lo aleja de quien podría llegar a ser. Este despertar es doloroso, porque exige valentía para reconocer cuánto de su vida ha sido vivida en la oscuridad, en piloto automático, en la superficialidad. Exige humildad para admitir que, durante mucho tiempo, fue solo un eco más de la multitud. La sociedad automatizada, para Ortega, no es un accidente, es un proyecto exitoso de adaptación colectiva. Y cuanto más eficiente es ese proyecto, menos espacio queda para la verdadera individualidad, para la existencia auténtica. Por eso él insistía: o te conviertes en el autor de tu propia vida, o serás simplemente un personaje dentro de un guión escrito por otros. No existe neutralidad. Cada elección es una postura. O vives conscientemente, o eres vivido por tus circunstancias. Llegados a este punto del camino, la pregunta que queda no es si el mundo vive en automático. Ortega ya había respondido eso. La verdadera cuestión es: ¿sigues dormido o finalmente has empezado a despertar?
Ahora que has llegado hasta aquí, es imposible desver lo que ha sido revelado. La máscara de la rutina ha caído, y lo que queda es el espejo desnudo de tu propia existencia. Ortega y Gasset no te ofreció comodidad, sino una llamada brutal a la conciencia. Vivir en automático es la sentencia silenciosa que esclaviza a la mayoría, y solo quien tiene el coraje de pensar por sí mismo puede escapar de esa trampa. El mundo no necesita más gente ocupada, necesita gente despierta. La vida que llevas hoy, con tus hábitos, tus certezas y tus elecciones, ¿es realmente tuya? ¿O fue moldeada, pieza por pieza, por la cultura, la sociedad y las expectativas ajenas? Mientras esa pregunta resuene sin respuesta, seguirás caminando en círculos dentro de un laberinto invisible, creyendo que eres libre, cuando en realidad solo eres una pieza más, bien engrasada, en el mecanismo de la masa. Ortega no acusó a la sociedad por mero pesimismo. Él reveló la única salida. Pensar es resistir. Así que, a partir de ahora, la decisión ya no es sobre ver o no otro video, ni sobre estar de acuerdo o no con lo que escuchaste. La verdadera decisión es esta. ¿Te vas a conformar con vivir en piloto automático o vas a comenzar hoy a cuestionar cada paso de tu existencia? La respuesta es tuya, y tal vez, por primera vez, sea realmente tuya.